Hola, ¿cómo están? Qué gusto aquí. Como siempre en Mega TV nos encontramos con personas que consideramos importantes por lo que hacen, por su trabajo intelectual, ya sea empresarial, en el mundo de la cultura, algunos deportistas. Siempre tratamos de traer gente que nos cuente cosas y que nos cuente sobre todo su trabajo. En este caso, un querido colega de muchos años de experiencia, Hugo Ruiz Olazar. Enseguida comenzamos a conversar con él sobre este libro, sobre todo, Atrapen a Perón. Un hecho ocurrido en 1955 que toca muy de cerca la historia paraguaya y que es muy interesante, no solamente en lo anecdótico, sino que en lo que significó ese momento dramático para la vecina y querida República Argentina y que también repercutió en Paraguay. Este libro, que ya es un éxito editorial, lo publicó el año pasado Hugo Ruiz y tenía pendiente esta charla. Presentamos una semblanza y comenzamos a conversar la noche con él. Hoy nos acompaña un referente del periodismo paraguayo con más de 4 décadas de trayectoria, Hugo Ruiz Olazar, comunicador de formación con estudios en la Universidad Católica y en el Instituto Superior de Lenguas. También es egresado en Ciencias Contables y diplomado en Didáctica Universitaria. Ha enseñado Economía y Redacción, dejando huella como educador. Como periodista fue corresponsal de France Press durante los años más duros de la censura astronista, lo que le valió detenciones y amenazas por su firme compromiso con la verdad. Se jubiló en el diario ABC Color y ha colaborado con medios internacionales como Clarín, BBC, Folha de São Paulo y Radio Francia Internacional. Ha cubierto 3 mundiales de fútbol, 4 Copas América y 2 visitas papales, y es autor de investigaciones emblemáticas como El pueblo de Dios y las cuentas suizas del estronismo. En sus libros Conversaciones políticas y Atrapen a Perón, recoge entrevistas y relatos que son parte viva de la historia latinoamericana y paraguaya. Hoy su legado sigue vigente en las nuevas generaciones de periodistas que lo leen, lo estudian y lo reconocen como un maestro del oficio. Bueno, ya estamos con Hugo Ruiz Olazar, un gusto tenerlo al colega. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Excelente estar en tu programa. Para mí es un honor estar aquí. Un gusto igualmente, Hugo. Años dedicado al periodismo, muchos años de trabajo en ABC también, pero colaboraciones en Clarín, en otros medios. ¿Hace cuánto que sos periodista? Y yo desde que salí del colegio, prácticamente. Fui a buscar trabajo con un amigo. Empezamos en última hora. Ajá. Y estuve como aprendiz, tipo 6 meses por ahí. Ahí, por poquito de última hora. Aquí última hora de Costia, de Papu. Estaba Costia, José Antonio Bianchi, que fue uno de mis mentores. Sí. Mirá vos. Pedro Justino Maqui. También otro histórico. Ya estaba Arturo Rubín en esa época también. Paiva. Sí. Estaba Paiva y bueno, Botti. Fiorello Botti. Estaba Fiorello Botti en esa época. Pepa también, la Pepa. ¿Y salía por la tarde, última hora? Salía por la tarde. El nuevo última hora era en esa época. Del director, que era Demetrio Rojas Cardoso. Claro. Que justamente estamos hablando solo de Perón y bueno, creo que debe ser un pariente muy cercano. Este coronel Cardoso, que estaba cuando Perón se fue a refugiarse en la embajada paraguaya en Buenos Aires. Mirá vos, porque Papu es hijo del coronel Pablo Rojas. Y tiene algo que ver con este... Ahí está vinculado. Claro. Claro, porque... Tiene el mismo nombre. Imagínate, yo ya hablé muchas veces con Hugo, a veces fui entrevistado también por él, sobre todo muy metido en el tema político, pero de repente te despachaste con un libro que realmente nos atrapó a todos, que es esta historia que muchos escuchamos nuestros padres. Perón siempre tiene una relación bastante intensa con Paraguay y este fue un momento realmente dramático. 13 días dramáticos de Juan Domingo Perón protegido por marinos paraguayos en el puerto de Buenos Aires, relatado por sus protagonistas. ¿Fuiste a buscar a los sobrevivientes de esto? Claro, esa fue la iniciativa del director, que él fue el que lo convenció. Entiendo. A Cortés y a los demás para reunirse en un solo
lugar, que fue en la residencia de Cortés, acá en Sajonia. Ok, el director conocía, hablas de Acero Sucurillo. Claro, claro. Él te dice, ya, puta cosa, vamos a hacer. Sí, y entonces él consiguió que fueran como 10 o 12 o 15, eran muchos. Sí. Los que estaban en la casa de Cortés, estuvimos como 3 horas hablando ahí, recordando ellos sus anécdotas. ¿Por qué ellos no explotaron tanto este tema? El tema que, claro, parece una aventura, parece una trama de película. sí. Que los propios protagonistas nunca le dieron tanta importancia. Y bueno, hasta ahora tampoco le dan tanta, ¿verdad? Sí. De esos peripecios que estuvieron ahí en el Río de la Plata, un barco paraguayo, un barquito de agua dulce. Que estaba porque el buque Paraguay, este cañonero paraguayo, cañonera como le dicen, era de agua dulce, estaba preparada para agua dulce, para la guerra del Chaco estaba preparada. Y estaba en reparaciones en el Río de la Plata, en el puerto de Dársena de Buenos Aires. Sí. Cuando ocurrió el golpe contra Perón, un golpe sangriento, claro, 700 muertos. Se bombardeó hasta la Plaza de Mayo. Sí, sí, Perón era un líder muy fuerte. Muy fuerte. Hubo fusilamientos. Sí, hubo matanzas, masacres, sí. No mataban nada. Y en medio de eso es que Perón sale y se va primero a la embajada. Claro, el golpe comenzó el 16 y Perón desapareció del mapa hasta que el día 20... ¿De qué mes? Del mes de septiembre de 1955. Sí. Aparece en la embajada paraguaya justamente ahora con ese tiempo que hoy tuvimos un chubasco muy fuerte, sí. En esa época con viento frío del sur, dice que era un clima que pelaba. Una sudestada, como dicen. Sí, una sudestada que y se mete en la embajada. ¿Quién era? ¿Federico Chávez era el embajador? El embajador era el Juan Ramón Chávez, fue el presidente del Partido Colorado. Tantos años. Sí, claro, sí, Juan sí. Ramón era. Juan Ramón Chávez, sí. Federico Chávez era el presidente. Claro. Un año antes, hasta que por eso me confundí. Sí. Bueno, llega Perón ahí, a la embajada. Llega Perón a la embajada, un señor que tenía 1,91 m de estatura, sí. Altísimo. Imponente. Y entra por una puertita lateral que no tenía más de 1,50, 1,60. Entonces tuvo que agacharse, así cuentan, ¿verdad? Sí. Cuando toca la puerta y entra sorpresivamente, imprevistamente, nadie lo esperaba, no se hizo anunciar. Se fue llegando con dos subalternos y bueno, yo que venía a quedarse porque como yo después lo entrevisté a Cafiero, sería uno de los históricos del peronismo. Sí, el doctor Cafiero, sí. El papá de este Juan Pablo que ahora es el legislador. Creo que es el abuelo de este que fue canciller. Exacto. Y Cafiero dijo que a Perón lo buscaba el almirante Rojas para matarlo, porque muerto el perro se acabó la rabia. Isaac Rojas, sí. De la Marina. Era un marino argentino que algunos decían que le odiaba al Paraguay o le odiaba a los paraguayos, o era por el tema Perón exclusivamente, que le tenía una inquina a Paraguay. Puede ser. Yo lo que recuerdo ya en los 70, que ya todos somos hijos de los 70, es que Isaac Rojas era el arquetipo, él y Aramburu, de la derecha más rancia de la milicia argentina, ¿no? Sí. Pero se los veía como los monstruos antiperonistas, ¿no? De hecho, Aramburu después termina muerto en un secuestro. Ahora, y Rojas quería, inclusive, dicen que bombardear la cañonera. Claro, él quería a toda costa eliminar a Perón, esa era la consigna. Uh-huh. Entonces, continuó con ese objetivo hasta que lo convencieron posiblemente de que entrar a la cañonera, detener a los paraguayos, los militares paraguayos, y entre ellos a Perón, iba a ser un escándalo internacional. Claro. Además, el gobierno no estaba reconocido por nadie todavía. Claro. El gobierno golpista que no estaba reconocido por nadie. Entonces, dijo él, en un momento dado, dijo
bombardeemos esta cañonera, partamos las dos y le entregamos otras dos de regalo a los paraguayos. Dice que dijo en algún momento, es lo que contaban estos marinos, ¿verdad? Claro. Y lo que te decía, que por qué esto no se difundió tanto, porque en esa época, mucho después, como Stroessner después fue, primero fue alguien que vino a oxigenar un poco el clima político que hubo en ese momento, ¿verdad? En el 55, claro. En el 54, 55. Sí, justo. Pero nadie sabía que después se iba a convertir en un dictador, ¿verdad? Claro, que iba a quedar hace 35 años. Claro, y lo que pasó, dicen que como Stroessner siempre fue el protagonista y nadie podía ser más que él. Entonces, esta anécdota del 55 se borró con el tiempo, quedó ahí. Entiendo. Estos mismos marinos que estuvieron ahí con Perón, tampoco se animaron ellos a contar y difundir su historia, su propia historia. Claro, porque en esta no participó directamente Stroessner. Para Stroessner fue un asilado incómodo. Mirá vos. Bueno, ahí quiero parar porque siempre cortamos cada 10, 11 minutos, pero estamos entrando en esa parte de la historia interesante porque no se va finalmente. Ese barco no se podía mover. No se podía mover. Salió en un hidroavión. Y además acá, bueno, ¿dónde se lo trae? ¿Dónde se lo hospeda? Está la casa de Gallola ahí sobre Padre Cardoso. Recorrí con algunos gobernadores peronistas cuando yo era intendente. Ellos vienen a peregrinar por esos lugares. Ellos vienen y muestran, acá estuvo Perón. En Argentina parece que se valoró más este gesto que acá. A la vuelta vamos a hablar de esto que es tan interesante, cómo se entrecruza con nuestra historia, porque obviamente el peronismo es tan fuerte que sigue vigente y sigue siendo elemento de discusión hoy en Argentina. De hecho, la mayor oposición que tiene el presidente Milei hoy sigue siendo el justicialismo. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. En sus memorias, el general Perón escribió: la más grave tristeza la experimenté en mi alma cuando, tras los interminables días que permanecí en la cañonera, tomé el avión que me enviaron desde Paraguay y vi borrarse en el horizonte brumoso el perfil de Buenos Aires. Tantas cosas queridas quedaban allá, tantos años de lucha, tantos ensueños naufragados. Dejaba las reliquias de mi esposa expuestas a un odio besánico capaz de las más nefastas profanaciones. Dejaba a nuestro pueblo contra el cual iba a cebarse el odio demencial de los invasores. Quedaban tantas cosas de inventario imposible. O sea, él recuerda en su memoria este momento bastante fuerte, ¿no? Claro. Él corrió por su vida. A él le salvaron de morir porque eran momentos de tinieblas en Buenos Aires. Buenos Aires bombardeada, la Casa Rosada bombardeada. La casa de los peronistas también bombardeada. Los sindicatos, ¿no? Estos marinos contaban que veían cadáveres en las calles como si fuera Gaza, más o menos. Ese dice fue el ambiente de Buenos Aires. ¿Quiénes eran estos? Porque acá veo nombres, el de Cortese, por supuesto. ¿Cortese qué era? ¿Capitán del barco? Era el teniente de navío, tenía 31 años. 31 años. Sí. Y estaban otros varios, pues, todos ya casi murieron y todos estaban en aquella entrevista. Claro, eso iba a preguntar. Cortese después fue comandante de la Marina, acá en Paraguay. Claro. Pero, y Leonardo estaba Usher. Sí. Usher, estaba, están otros varios ahí que no me acuerdo, pero todos ya eran el doctor Asilva, por ejemplo, también estuvo en esa entrevista. Sí. El doctor Asilva, Percio. El doctor, el médico. Ah, ya, el médico. Mariano Cáceres Molina, acá veo otro nombre. Sí. ¿Cuántas personas Francisco más o menos? Clary Vega, otro, eran ¿Cuántos estaban ahí? ¿Esos estaban en la embajada o estaban en la cañonera? En la cañonera ya. Ok. En la cañonera. Estaban como 65 tripulantes tenía esa... Claro, a ver, ¿cuánto tiempo se queda en la embajada Perón? Todo sucedió de inmediato. Rápido. Todo fue rápido. Lo sacaron rápido de la se embajada. refugia el día 16 en la embajada
De allí dice, bueno, acá me van a matar los francotiradores, decía. Entonces Chávez lo lleva a su residencia, en Viamonte, creo que es Viamonte. Sí. Y lo mismo dice, no, acá estoy en peligro, dijo. Entonces, ahí fue que Chávez decidió llevarlo a la cañonera, sí, del puerto. ¿Eso cómo se hacía? En medio de una lluvia claro, incesante. ¿Y en el auto de Chávez, en el auto de la embajada? En el auto de la embajada, que a mí me dijeron que era un Cadillac, pero después de esta publicación, otros me dijeron que era un Lincoln. Claro. Ya no sé. Esos autos americanos grandes, clásicos. Es un auto americano grande, celeste, que creo que acá tenemos una representación de... Acá está. Acá después vamos a mostrarlo en primer plano, acá está. De Samu. Sí. Es el creador de unas ilustraciones muy lindas, unas recreaciones, ¿no? Son recreaciones de Samu Villalba. Ya, ahora, a ver, se lo lleva a la cañonera. Entonces, embajada, residencia del embajador, sí, después cañonera. Claro, de la residencia a la cañonera otra vez hubo un incidente bastante peliagudo, digamos, porque iban a toda velocidad, había charcos por todas partes. Sí. Uno se imagina, como una película, y se iban ahí. Creo que el chofer era... A ver, me acuerdo, alguien que fue político también aquí. Ajá. Fue muy importante el chofer. Bueno, después lo rescatamos. Entra el auto se queda en un charcal. Ajá. En un charco de agua y se queda ahí. Qué bárbaro. El distribuidor, se moja el distribuidor y se queda ahí como antes ocurría. Uno se moja el distribuidor y bueno, se quedó ahí en medio del charco. Ajá. Con Perón adentro. Entonces Chávez le dice bueno, que se acueste allí en el plan del auto. Del auto allá atrás. Ajá. Y bueno, tuvo que parapetarse de esa manera. Qué increíble. Hasta que consiguió mover el auto. Hasta que vino un Mercedita, dice que fue que movió el auto, se secaron del distribuidor y continuaron. Qué increíble. Claro, sí, esos ómnibus Mercedes que había antes también en Buenos Aires. Sí, los Merceditas de la época. De la época. Sí. Ahora, y de ahí lo llevan al puerto, a la Dársena D. A la Dársena D. Allí entra Chávez y le dice quién es el personaje que traía. Ahí recién ellos se enteraron que era Perón el que iba. Qué increíble. Entonces se presenta ahí, se presenta teniente de navío Cortés, se pone firme, le dice bueno que está a cargo de él. Claro. Y le entrega el dormitorio de Cortés, le entrega a Cortés para que sea el dormitorio de Perón. Respetando la jerarquía militar también. Le sacan las armas, él tenía armas y tenía unos bienes ahí, parece que tenía unos dinero posiblemente, sí, y algunas prendas. Y le pregunta, ¿y usted tiene armas? Y le dice que sí. Bueno, me tiene que entregar el arma. Dice, le entrega. Iba armado el hombre, o sea, estaba preparado para enfrentar sí, en cualquier momento la muerte. Estaba con un sobrino suyo que era Chalceta, creo que era el apellido. Ajá. Yo de memoria no me sé estas cosas porque tampoco soy historiador, apenas soy un recopilador claro, entrevistador, y bueno, y de eso fue que me pidieron que haga este libro de esa serie que se hizo en la ABC porque le gustó a la gente esa historia que era muy poco explotada. Entonces, claro. Ahora, estoy tratando de imaginar nomás todo el proceso hasta llegar a Cañonera. Ahí se instala en el camarote del capitán, del comandante del navío. Sí. Joven por entonces, Cortés. Que se va a dormir con los demás oficiales. Pero el barco no se podía mover, o sea, era impensable decir que el barco iba a zarpar. Claro, el barco no se podía mover, se entera por supuesto se enteran los golpistas, se entera la gente comienza a concurrir al puerto, se llena de gente el puerto, tirando consignas en contra de Perón, por supuesto, porque, claro. Era el comandante derrotado, el líder derrotado, entonces por supuesto todo el mundo se le fue encima. Los antiperonistas fueron rápidos. Claro, o sea, se iban ahí a querer lincharlo, más o menos, a presionar y a querer sacarlo de ahí. Hasta que
Chávez recibe la orden de los comandantes golpistas de alejar el barco del puerto. Del puerto. Entonces decían, esto es un barco de agua dulce, ¿cómo va a ir se va a entrar en el mar? Y bueno, de alguna forma tuvieron que obedecer y el barco se fue como a 9-10 kilómetros de la costa. Ok. Y allí fue la mayor parte del tiempo que quedaron ahí. Mira, fondeado ahí ya. Fondeado, bamboleándose el barco como una canoa. Uno puede imaginarse una canoa en el medio del río, en medio de una tormenta, ¿verdad? Claro, qué increíble. Yo pensé que lo colocaban ahí a unos metros nomás. No, y en esos días también, claro. Y días grises, diríamos, porque eran días de tormentas, de lluvia. Y bueno, eso aguantó Pelón. Dice, hasta Pelón dice que te llegaba a devolver. Claro, es que sí, uno sabe, yo he ido varias veces a Buenos Aires por río y después salía al río de la Plata y se mueve el barco ahí. Y más los barcos chicos. Cuando está picado el río de la Plata es como un mar. Ahora, estoy nomás pensando que había que tener provista, había que alimentar a toda esa flota. Claro. Tuvieron que sobrevivir ahí con Perón. Claro, ellos tenían sus provistas propios. El barco tenía sus propias provistas. 3 días después se fue el Humaitá. Teóricamente, o sea, la idea era rescatarlo a Perón y transportarlo en el Humaitá. Claro, un transbordo ahí. En pleno mar. Claro, un barco que era el gemelo del Paraguay. Sí, el Humaitá que vimos muchas veces acá, en el puerto todavía fondeado. Claro, el Paraguay todavía existe, todavía navega de tanto en tanto el Paraguay. Qué increíble. El Humaitá que parece que ya no va por ningún lado. Son barcos posiblemente de la Segunda Guerra Mundial esos. Barco del año del 30, porque esto, el gobierno liberal, creo que era de Vigio Ayala, el que hizo construir el barco para la guerra del Chaco ya. Claro. Ellos transportaban tropas. Paraguay ya en secreto se preparaba para la guerra del Chaco. Y bueno, el barco diseñó Bozano. El famoso arquitecto. El famoso arquitecto Bozano en Estados Unidos. Él dice que diseñó en Estados Unidos y mandaron fabricar el barco en Italia. En la Italia de Mussolini. Mira vos. Bueno, tengo que hacer la pausa ahora mismo. Sí, todo esto forma parte de la historia no tan lejana, porque estamos hablando de cosas que ya nuestros padres nos contaban y que se iba repitiendo generación tras generación y que, sobre todo en Argentina, sigue siendo un tópico de mucho estudio, porque no olvidemos que después Perón se reinventa desde Puerta de Hierro y vuelve a la Argentina y toma de vuelta el poder. Una de las situaciones más increíbles de la historia reciente del continente. Enseguida seguimos repasando este atrapante libro del querido colega Hugo Ruiz de Olazar, Atrapen a Perón. Ya volvemos. En medios de la tarea periodística, Hugo Ruiz de Olazar también publicó libros. Este es uno de los clásicos. Este me va a tener que dejar, Hugo, bueno, tengo 50 entrevistas, conversaciones políticas. Me acuerdo de haberlo leído en su momento. Posiblemente me robaban el libro, eso es típico entre los amigos. Y veo que hay entrevistas, por ejemplo, a Vargas Llosa. Sí. Al finado que ahora recientemente falleció. ¿En qué año le entrevistaste a Vargas Llosa? Vargas Llosa es el 98-99. Por ahí, ¿verdad? Su primera visita, después de su primera visita a Paraguay, que fue. Mira qué interesante. Sí, muy interesante. Vargas Llosa es inmenso. Es un personaje que puede estar ahí 2 horas y no te aburrís. Sí, mira el título. Ojalá un dictador, Pinochet, por una vez sea internacionalmente castigado por sus crímenes. Sí. Mira vos. Esto lo hiciste acá en entrevista en 1998. Sí, eran los tiempos de las nuevas democracias acá en América Latina. Claro. Y entonces estos personajes eran luces para nosotros,
que estábamos viniendo de un tiempo oscuro, digamos, ¿verdad? Claro. Sí, interesantísimo. Desde Domingo Laíno hasta Américo Ferreira, Guasmosi, Demetrio Aquino. Este quiero leer. Demetrio Aquino. Mercedes Sosa, ya más de mi ámbito artístico-cultural. Alan Turrein, un autor que tocó mucho Paraguay. Hugo Banzer, Suárez. Sí. Tenés varios acá. Mori. Nick Canor, nuestro colega. Sí. Linda colección de 50 entrevistas. Esto no está reeditado. No, eso se Habría hizo que de una y ahora estamos haciendo de nuevo, estamos preparando de nuevo. Sí, qué interesante. Bueno, Hugo, volviendo a nuestra historia de Perón, quiero ir a la situación en la que no se lo podía llevar con el Humaitá. Estaba a 9 kilómetros del puerto de Buenos Aires, el general Perón, más 30 tripulantes, 31. ¿Cómo se lo sacó de ahí? Estando en el barco todavía, Perón ya desconfiaba, se supone que sí, que eran muchos días. Claro. Solos. No estaban negociando mi entrega. Los paraguayos ahí, Perón ahí contando sus historias, los paraguayos, era un tipo muy locuaz. También un tipo, no era nada aburrido. Claro, me imagino. Entonces, bueno, tenía a Olite ahí, ¿verdad? Que también hacía chistes y bueno, y la pasaban con eso. Sí, pero él ya desconfiaba. Ustedes me van a, tipo Jesucristo, ahora que venimos, me van a entregar. Ustedes me van a entregar. Eso le decía Perón a los paraguayos. Entonces, seguro. Entonces Cortés le decía, le daba rotunda, que él recibía órdenes de su embajador y bueno, y que no había forma, nadie le iba a entregar. Claro. Y bueno, se intentó, parece que se fueron aviones a los parques paraguayos. Ya. Para llevarlo a Perón, pero tampoco permitieron. Los golpistas no querían que Perón pise más tierra. Claro. Pues también le tenían, porque los peronistas estaban latentes en todas partes. Claro, tenían un contragolpe, ¿no? No podía irse en el barco Humaitá, porque los golpistas temían que surcando el río Paraná, que se reagrupen los peronistas por el camino. Claro. Sobre todo en Rosario, que en Rosario que él consideraba como una ciudad peronista. Sí, era un panal de abejas peronistas, era de Rosario. Claro. Y entonces se descartó el Humaitá y entonces optaron por llevarlo al Catalina, el avión Catalina. Ahí está, el hidroavión Catalina. Hidroavión, sí. Catalina. Eso todavía me parece más fantástico. Parece una película, ¿no? Sí. Que venga un avión y pose sobre el Río de la Plata. En el Río de la Plata, sí. Y ahí lo suban a Perón. ¿Quién manejó, quién piloteó el Catalina? El Catalina pilotaba Leo Novak. Leo Novak, el famoso Leo Novak. Y estaba con él el que después fue general Juan Souto. Ah, sí. Y Usher y Souto. Que eran Usher jóvenes. Primero, y claro, eran todos muy jóvenes. Sí. Leo Novak ya era un héroe del Chaco. Leo Novak era... No precisamente. Ya vino después. No, era uno de los primeros pilotos así que tenían gran experiencia. Ya. Y sobre todo el Catalina es de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eran creo que donaciones de Estados Unidos. Había 2 Catalinas. Sí. Y bueno, en uno de los Catalinas fue que se fue hasta el Río de la Plata con estos señores que después todos fueron protagonistas también en el gobierno de Stroessner, tuvieron algunos cargos, pero siempre en segundo plano, diríamos, ¿verdad? No, claro. Los méritos que ellos tenían de antes, nadie los hacía aflorar, porque claro. Stroessner no lo permitía, ¿verdad? Pero bueno, el Catalina se fue con esa intención de encontrar un tiempo cálido, pero siempre el mar bastante azaroso, digamos, ¿verdad? Claro, no es fácil, hoy no es fácil bajar un hidroavión ahí. Y bueno, era un hidroavión para Río, además, claro. No era para estar en el mar. Correcto. Y el avión se fue, bajó con dificultades.
Dicen que Perón, antes de subir en la lancha que lo llevó, dicen que perdió pie en algún momento y se... Casi se cae. Casi se cae y se apoya en Chávez para claro. Claro, qué increíble, ¿no? Y había una famosa foto ahí, justamente donde se lo ve a Perón en primer plano, cuando está por subir de la lancha al hidroavión. Sí. Y esa foto fue que sacó Usher. Le sacó una foto ahí. Claro, desde el hidroavión. Qué bárbaro, qué increíble, porque estamos hablando casi de una aventura de mucho riesgo. Sí. También pero no acabó ahí, porque después para decolar el avión, dice que tuvo como 5 intentos. Ajá. Y en el 5.º intento ahí, pero con el corazón en la mano estaban todos. Qué bárbaro, eso no sabía. Sí. 5 vueltas y no subía. Claro, y no subía. Y cuando llegó a decolar, dice que casi rozó uno de los barcos gigantescos que estaban ahí. Claro, estamos hablando de una zona muy concurrida de barcos, desde entonces y hasta ahora Buenos Aires es un puerto enorme, internacional, mucha circulación de remolcadores, de barcos, de transatlánticos, y en medio de eso salió el Catalina. Sí. Ahí toman directo vuelo a Asunción o hacen alguna escala. Ahí dicen que también Cortés se contaba, uno de ellos, de los que estaban ahí en la entrevista, que Perón derramó unas lágrimas. Claro, porque era el momento de... Sabía que se iba... Se estrellaban, se iban a estrellar. Que se iba para si siempre. no tenía éxito, dice que se estrellaban. Pero bueno, después, bueno, él llegó a Paraguay, todo bien, se alojó en lo de Gayol, ¿verdad? Que era un paisano suyo, era un peronista que vivía acá. Correcto, calle Padre Cardoso. El Padre Cardoso, calle España. Sí. Claro. Donde fue sede alguna vez también del Partido Patria Querida. Correcto, sí. Conozco esa casa, sede del Partido Patria Querida mucho tiempo. Ahí se hospedó él. Sí. Ya recibió asilo político. Claro. Él solo necesitaba un salvoconducto para venir aquí. Y no le daban el salvoconducto hasta que Paraguay dijo, bueno, ustedes me dan el salvoconducto y nosotros reconocemos al nuevo gobierno argentino. Ah, ya. Claro, y así fue, finalmente ocurrió así. Se fue a lo de Gayol, le dio una entrevista a un corresponsal de la UIP, la UPI, United Press, que era hermano de Chávez. Entonces Chávez le pidió seguramente como una especie de favor y le concedió. Y por supuesto, lo mínimo que hizo Perón fue tirar varias bombas contra el nuevo gobierno argentino, que intimó de nuevo al Paraguay, bueno, sáquenlo de Asunción porque así no va a seguir acá. Vamos a tener problemas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Acá Leo dice, los tripulantes del buque consideraron que el presidente depuesto era muy ameno y delicado. Seguía un régimen, una dieta por problemas estomacales, recuerda Cortese. Aquella noche el que el frío calaba hasta los huesos también dejó ventilar algunas expresiones de amargura, como esa que no olvidó Cortese. La fuerza es el derecho de las bestias, que remarcaría más tarde en sus memorias. Si Evita hubiera estado, nadie nos hubiera traicionado. Se lamentaba también, exteriorizaba su desengaño con el hermano de ella, en quien había depositado toda su confianza. Todo esto está en la historia misma y también estuvo en la cañonera. Claro, Evita murió en el 52. Sí. De cáncer. Claro, Evita fue un símbolo. Es que parece que los países necesitan de símbolos como estos. Así. Exacto. Y en este caso... hasta algunos decían, mi madre por ejemplo decía que Evita era realmente la revolucionaria. Sí. Que Perón era más conservador. Y justo como todo militar. Como todo militar, que la que tenía la impronta más revolucionaria era Evita. Vamos a hacer una breve pausa. Como siempre es un gusto hablar con Hugo Riola Azar. Yo les invito a que lean el libro. Está medio agotado ahora, pero vamos a hacer la segunda edición. De inmediato. Vale la pena porque es una historia atrapante. Parece una novela y en realidad está basada exactamente en lo que le contaron a Hugo los protagonistas de esta historia. A la vuelta hacemos un redondeo de esta interesante charla con Hugo Ruiz Olazar.
Bueno, acá tengo justamente la página donde está la foto de Perón subiendo al hidroavión, ¿verdad? Bajando a la lancha que lo lleva. Correcto. Lo va a llevar al hidroavión. Ah, ahí está bajando está bajando de la cañonera de a la cañonera, lancha. claro. Ok, y ahí lo llevarían hasta el hidroavión. Momento dramático, ¿no? De la historia. Estamos hablando de un hombre que marcó la historia argentina hasta el día de hoy, que marca. Claro. Porque su influencia política sigue vigente. Siempre, sin embargo, se dijo que Perón era amigo de Stroessner. Inclusive me acuerdo que en épocas revolucionarias le criticaban que parece que Perón asistió con armas al bando colorado en el 47. Por eso es que también acá la izquierda y otros sectores progresistas no le querían tanto a Perón. Sí. Bueno, Perón, según contó a estos marinos paraguayos, Sí. Hizo una infidencia posiblemente, pero nunca se explotó, que Argentina le ayudó al Paraguay en la guerra del Chaco. Ajá. Eso decía Perón, Sí. que a través de Perón justamente en los 30 ayudó a importar armas para el Paraguay, a favor del Paraguay. Claro. Esa es una. Sí. Está la otra versión de que sí, que en el 47 también le ayudó a los colorados en la revolución del 47. Exacto. Esa es otra versión que los historiadores deben saber mejor, ¿verdad? Claro. Si es cierto o no es cierto. Y por supuesto, con Perón congeniaban todo, derecha, centro, Sí. izquierda. Claro. En algún momento le echó a los montoneros Me acuerdo. de aquella manifestación. En la ahí, plaza. En la plaza. Sí, sí, cuando volvió y su primer gran discurso en la plaza que le echó a los imberbes. Claro, claro. y fueron los que mataron a Aramburu. Aramburu, claro. Claro. Los peronistas de Montoneros. Sí, no. Lo que De pasó, izquierda. Lo que pasó después en Argentina es brutal y bueno, todos sabemos la historia, ¿no? De la represión y la desaparición de personas, inclusive compatriotas paraguayos. De todas maneras, Perón no estuvo tanto tiempo en Paraguay, ¿verdad? Pero estuvo un mes prácticamente. Ahí No, nomás. no estuvo más de un mes. Pero él era como si fuera era una persona muy... bueno, era un ídolo. Claro. Para los paraguayos era un Sí, ídolo. exacto. Tenía la estatura de una leyenda, un mito. Claro, claro. Porque bueno, también, perdón, Hugo, mis padres me contaban que, por ejemplo, Perón y Evita mandaban regalos a los niños paraguayos a fin de año. Claro. Y venían con la insignia de Perón y de Evita, sobre Y de todo. Evita. Claro. Juguetes. Juguetes y golosinas. y golosinas. Golosinas. Y Entonces, después, cuando vuelve en el 74, otra vez baja en Paraguay. sí. Eso yo ya me acuerdo porque mi mamá me llevó a verle. 73, en el 73. Sí. Que después ocurre en Ezeiza toda esa historia también de... o sea, otra vez fue vía Paraguay el retorno Sí. de Perón. Y antes de morir, inclusive, Sí, él estuvo antes de morir acá en Paraguay. Es más, se enfermó aquí. eso todo el mundo Dice que se enfermó aquí. Un día de mucho frío también acá, de Sí. llovizna. Los médicos le decían, bueno, no salga más afuera, no salga más. Sí. Acá justo hubo un tiempo de un frío espantoso, dice que hubo en junio, Sí, y volvió a la Argentina y murió el 1 de julio. correcto. 1 de julio del 74. 74, me Sí, acuerdo hasta murió. hoy, ese día, la conmoción que fue también en Paraguay, no solamente Sí. en Argentina. Claro. Y ahí comienza una etapa muy oscura ya con Isabelita y después con la Junta Militar. Ahora, ese periodo que estuvo en Paraguay, él se quedó en la casa de Gayol, tuvo actividad, le vinieron a visitar algunos políticos. Claro, tenía una intensa actividad, sobre todo le gustaban mucho los artistas. Dice que los artistas desfilaban por la casa de Gayol, ¿verdad? Ajá. Y se fue a Villarrica, ¿por qué? Por sus expresiones, por sus declaraciones a la UPI, al hermano de Chávez. Fue a parar a Villarrica, ahí estuvo un buen tiempo, la mayor parte de su exilio aquí estuvo en Villarrica, En la casa de Rigoberto Caballero. en la casa de Rigoberto Caballero, de uno de los hijos de Bernardino Caballero. Ajá. ¿Verdad? Ya. Uno de los tantos hijos de Bernardino Caballero, de Rigoberto Caballero. Mira, Bocho no, debe ser el mismo por el cual se le puso el nombre al policlínico policial. Rigoberto Caballero.
Puede ser, ¿no? Puede ser. Estoy acá mirando inclusive la casa muy linda en Villarrica y antes la casa de los Gayol. Todo está acá ilustrado, es genial el material. Sí. Ahora, ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Dice que también por temor de que lo maten. claro, todavía estaba muy cerca. Sí, porque los militares no cejaban en la presión sobre Paraguay, para que él salga del país. Ya. Temían que Perón se rearme aquí en el Paraguay Claro. y vuelva a la Argentina. Desde Paraguay que organice la... Porque no ocurrió, pues eso, el muerto, el perro se acabó la rabia, no No, pasó. y era un hombre joven todavía. Y además con justa razón por parte de los que lo querían eliminar, porque él volvió de nuevo a la Argentina Sí. y volvió a ser presidente. Bueno. Qué increíble, ¿no? Él se va y de acá se va primero, creo que a Centroamérica y después a España. Porque la famosa Puerta de Hierro que le llamaban a su quinta allá en Madrid, ¿no? Pero Claro. todavía hace una escala, parece, en Centroamérica. Claro, lo lleva un avión que ya era pilotado, no sé si por Diego Novak o por este que fue presidente del AP. Calvet o... Calvet, Ya. que ya estaba, creo que Lo sacan otra vez de acá. Lo llevan vía Venezuela, después Panamá. Sí. En Panamá se queda un tiempo, le conoce a la Isabelita. A la famosa Isabelita. Después hace otra escala por Centroamérica y finalmente termina en la Puerta de Hierro allá en España, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, fue una historia que los paraguayos seguimos desde siempre. Los más jóvenes, por supuesto, por los regalos que hacía Evita. Claro, claro. Y en ese segundo gobierno de Perón, vos te acordás también ya que se organizan las fiestas mayas en el Club Cerro Porteño, vienen delegaciones de artistas. Otra vez se vuelve a generar una empatía muy grande entre Argentina y Paraguay a través de ese cariño que Perón le tenía a Paraguay. Él sentía un sentimiento de gratitud a Paraguay. Sí, por supuesto. Devolvió también trofeos de guerra. Los trofeos de guerra, eso fue lo más, el gesto más importante que hizo, que los paraguayos valoraron en su época, ¿verdad? Sí, Que fue en el 54, que con Federico Chávez, creo. con Federico Chávez, claro. Entonces, ese gesto ya fue apoteósico para los paraguayitos. Todo lo que sea Perón era bienvenido. Qué sé yo, aquí en el Paraguay, no sé si gente de izquierda, gente, qué sé yo, si le tenían animadversión o no, pero... Eso fue unánime. Siempre fue así. Claro. A Milei, por ejemplo, allá en Argentina lo tratan de antiperonista y de repente él tiene algún discurso antiperonista, pero él llegó al poder también gracias a simpatía con elementos del peronismo. Claro. Menem dice, Sí. el primer gobierno de Menem, el gobierno más... ¿Cierto? Y su presidente más de la importante Cámara- que tuvo la Argentina. Y dice, su ¿verdad? presidente del Congreso es Martín Menem, que es sobrino del... Claro. Por eso, es como un partido colorado. El peronismo Claro. siempre, en todas partes, tiene Sí. alguna pata puesta, ¿no? Ahora, ya entrando en esta parte final, me interesa mucho lo de Perón y Paraguay, porque acá el equivalente a lo que es el justicialismo quizás se imita muchos gestos populistas, sobre todo el Partido Colorado. Sí. O sea que no es raro tampoco que haya habido una simpatía inicial entre la NR, Perón y el propio Stroessner. Claro. Hay una famosa grabación donde visita a Paraguay Perón, una grabación antigua, con un Stroessner muy joven. Esa visita ha sido en el primer gobierno, ¿verdad? Claro, en el primer periodo de gobierno de Stroessner hay fotos, Claro. hay fotos de Stroessner con Perón. Ya. Primero por las calles, en desfiles. En desfiles, claro, visita oficial de Perón. Yo no soy un historiador para tratar de ir detrás de los detalles, pero creo que estuvo en la asunción de Stroessner. Sí, porque es un acto oficial de mucha pompa, Sí. que está grabado y que los noticieros argentinos reprodujeron hace poco. Y ya después, en su último periodo, también de vuelta vino un par de veces. Tenía esa inclinación por Paraguay. Así que un poco... Además eran militares. Exacto. Los dos. Yo no sé si vos tenés esto, pero yo llegué a escuchar y llegué a ver el féretro de Perón con una bandera paraguaya al costado. Y pregunté por qué, y me dijeron porque él tenía rango de general del ejército paraguayo. Sí, señor. Sí, Se sí. le otorgó ese honor Se le también. otorgó ese honor después de la entrega de los trofeos. De los trofeos. Sí. Sí, entonces,
Porque Es más, él se fue como general paraguayo. Él no tenía documento argentino cuando salió de Argentina. Él salió con documento paraguayo para ir a Centroamérica, para ir después a parar a España. imagínate que está tan fuerte la influencia cultural de Perón que estamos hablando sobre una emisora que queda en la avenida Juan Domingo Perón. Sí, esta es la verdad. Esta avenida se llama así. Antes era la continuación de Félix Bogado, de Félix Bogado y allá Argaña, pero acá es Perón. Lo sé porque han venido intendentes, gobernadores peronistas a poner placas acá. Hay una relación histórica. Y esta es quizás la parte más intensa, más profunda de esa historia en común entre Juan Domingo Perón y la República del Paraguay. Este programa se va a ver en Argentina también, querido Hugo, así que creo que va a ser interesante para los amigos justiciaristas el repaso de esta historia y la recomendación de este libro. Bueno, no te pregunté casi nada de lo actual, para otro día dejamos los chismes políticos actuales. Claro. ¿Seguís laburando en periodismo? Claro, estoy en la agencia France Press siempre. Siempre. Que es mi matriz, digamos, más o menos. Y bueno, y en ABC soy jubilado de ABC y sigo con las veces que me piden. Estoy ahí. Está entre los osos blancos de ABC. ¿Cuántos años estuviste en ABC? Mucho tiempo. 25, 30. Debe ser más de 30, sí. Más de 30. Ya perdimos la cuenta de... Yo me acuerdo que Acero, cuando había que tocar un tema complicado o que a él le interesaba personalmente, lo hacía llamar a Hugo. Sí. Me tocó ver esa relación directa con Acero Zucolillo, que vaya si generó una impronta en la historia del periodismo paraguayo, con sus luces y también con sus sombras, pero un personaje inevitable para entender la historia de la prensa en Paraguay. Otro día hablaremos de él. Querido Hugo, gracias por venir hoy. Ya leí el libro, lo recomiendo, es parte de nuestra historia y a seguir escribiendo, Hugo. Sí, estamos ahí. Hay otro que está en proceso, corresponsal en Paraguay también, ese otro que estábamos... Bueno, muchas cosas poder contar porque mucho viste, estimado Hugo. Sí. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Mario. Hugo Ruiz Olazar. Hoy hablamos de Atrapen a Perón, una historia apasionante, de película parece, pero ocurrió. Eso es lo más interesante y Hugo lo rescató de sus propios protagonistas. A excepción de Perón, todos los que estaban ahí hablaron. Y Perón habla por sus memorias y habla por su historia. Gracias, tengan muy buenas noches.